Y a todos, soy Sego. Y yo que soy el gordo Jack. Yuripo, Zuringa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está Sego? Muy bien y muy interesado por el video que les traemos hoy. ¿Qué vamos a reaccionar hoy, Sego? Hoy vamos a realizar un video muy interesante que se llama ¿Quién controla la Antártida? Wow. Y todos sus recursos naturales. Wow. Me interesa. Es un tema muy interesante porque, bueno, bajo mi punto de vista, Argentina y Chile somos lo que más podemos reclamar la Antártida. Wow. Una porcioncita, ¿no? Wow. Pero vamos a ver un video especializado en eso que nos van a explicar todo y ver un poquito de todo el canal de Visual Poly, que es un canalazo. Pero bueno, antes de comenzar con la reacción, que le vamos a pedir a la gente de Gordo Shay. ¿Qué le va a pedir el gordo Jay? Que vayan abajo donde pone suscribirse. ¿Y qué van a hacer? Que es gratuito, obviamente. Van a apretar el botoncito. ¿Y qué va a pasar? ¡Suscripto! ¿Y a quién? A Sego y al gordo Jay. ¿Y qué va a pasar, Sego? YouTube nos va a recomendar y usted no se va a perder ninguno de nuestros videos. Así que ahora sí, sin más dilación y sin tanta gloria más, Vamos a la reacción, que es lo que importa. Este vídeo ha sido posible gracias a Surfshark VPN. Más sobre esto en un momento. Video original en la descripción. Se mandan saludos de parte de Sego y del Gordo Jay. Hacen muy buenos videos, yo los miro mucho. Qué lindo. En todo La tema de Antártida, economía, ubicada en todo. el área más austral del planeta Tierra, es un gigantesco desierto de hielo de 13,66 Wow. millones de kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una 13 idea, esto millones. supone que es un 35% más grande que todo el continente europeo. Hablamos de la ¡Hala! última región en ser descubierta y colonizada por el ser humano. Y aunque hoy en día, en plena era de la información, tenemos todo tipo de datos al alcance de la mano, es cierto que más allá del hielo, las focas y los pingüinos, es muy poco lo que en general se sabe del gran continente blanco. Y ojo, porque esta región fría, seca, ventosa y despoblada contiene aproximadamente el 90% del hielo de la Tierra y con ello el 70% de todo el agua dulce. Claro. Y por supuesto Wow. no hablamos Porque es la reserva de Sí. agua dulce, por eso vale tan cara. Por eso yo sé que hay un Claro. tratado en el 2030 que se vence. solo de agua, Oh. también de muchos otros recursos naturales. Así que a pesar de que la Antártida no cuenta con una población originaria, como por ejemplo si la tiene el Ártico, arrastra varias décadas de importantes controversias e intereses políticos y militares que pueden terminar provocando serias disputas en un futuro no tan lejano. Así que la pregunta es, ¿estamos cerca de adentrarnos en la era de los conflictos antárticos? ¿Quién aspira a controlar este vasto territorio y qué pretende con ello? ¿Qué riquezas ocultas se esconden detrás de toda esta historia? Ese es el de Corea del Norte. Es impresionante. Yo vi el otro día un video de Lethal Crisis, otro youtuber que fue a la Antártida. Es una locura. Tipo, es ver todo blanco, pero es inmenso. Amigas, la Antártida es un increíble. desierto de hielo escasamente habitado, pero que sin embargo ha despertado un gran interés entre científicos y exploradores desde hace ya varios siglos. Poco a poco las diferentes expediciones han ido incrementando Pero lo ves. nuestro conocimiento sobre la zona, lo que automáticamente despertó también la ambición de muchos países para controlar el territorio. En la actualidad, por ejemplo, son 7 los países que reclaman tener derechos de soberanía sobre parte de la Antártida, lo que ha creado todo un enjambre legal y político cuyo fondo permanece sin resolverse. Pero la pregunta es, ¿quiénes son estos países y qué persiguen exactamente? ¿Por qué tanto interés por un territorio helado? Pues bien, ahora mismo lo vamos a ver. Pero antes esta es una de esas ocasiones en las que tenemos que empezar viendo un poco de historia. Claro. Atentos. Claro, ¿quién fue el primero en llegar, no? De la ciencia a la ambición política. Desde al menos el siglo XV podemos encontrar en diversos mapas un área continental denominada Terra Australis, un área cuyos detalles eran completamente desconocidos y que se ubicaba sistemáticamente al sur del Estrecho de Magallanes, es decir, al sur de Sudamérica. Esta última región, de hecho, fue la primera en tener un contacto político-territorial relevante con este territorio virgen. Incluso ya en 1539, la corona española nombró a Pedro Sancho de la Hoz como gobernador de la Terra Australis. Esta fue la primera vez que una potencia pues tuvo la pretensión de apropiarse y gobernar la zona, al menos sobre el papel, porque lo cierto es que esto no se tradujo en la construcción de bases ni en intentos de ocupar permanentemente el territorio. De hecho, el área continuó sin despertar mucho interés hasta que a finales del siglo XIX y hasta principios de la década de los años 20 se produjo la conocida como edad heroica de la exploración antártica. Hasta empezó.
En 1898, una expedición liderada por el belga Adrien Gerlache de Gomery y compuesta fundamentalmente por científicos y exploradores polacos, rumanos y noruegos, se convirtió en el primer contingente humano en pasar un invierno en este continente helado. A partir de entonces, y hasta la Primera Guerra Mundial, se pusieron en marcha 16 expediciones de 8 países diferentes. Todas ellas... Es que descubrieron un continente. Claro, claro. Tipo, sí, si es más grande que Europa. Es increíble. Es increíble. Tipo, y aparte no hace tanto lo descubrieron. Claro. Tipo, con banderas compartidas entre diferentes nacionalidades. Sin embargo, la historia dio un vuelco hacia 1903, cuando la Expedición Antártica Nacional Escocesa estableció un observatorio meteorológico en las Islas Órcadas del Sur. Lo hizo después de que su barco quedara aprisionado por los hielos del mar Antártico. Y sabéis que cuando lograron volver a navegar se dirigieron a Buenos Aires para aprovisionarse, pero allí cambiaron de planes. Le ofrecieron al gobierno argentino la venta de la instalación, la base, el instrumental y los aparatos de observación. El entonces presidente, Julio Argentino Roca, aceptó por decreto el ofrecimiento y autorizó a la Oficina Meteorológica Argentina a hacerse cargo de la estación, que desde ese preciso momento pasaría a conocerse como Base Órcadas. Años después, diferentes países fueron asimismo desplegando bases en la zona y sumando nuevas reclamaciones territoriales hasta crear un enorme jaleo de paralelos y latitudes que en muchas ocasiones, tal y como veremos, se llega a superponer. Así que, dicho esto, ahora la pregunta es muy clara. ¿Quién demonios controla la Antártida? Sí. Veámoslo. para él lo que dijo, bueno, igual Argentina va por buen camino. Sí, sí, por lo visto. Tierra. Pero qué loco, creo que pusieron una base porque se quedaron atrapados ahí, ¿no? Claro. Después fueron y la vendieron. Pero Claro. unos pillos bárbaros. ¿De todos Olvidad. o de nadie? La situación política de la Antártida resulta muy particular. Digamos que es única en todo el mundo. Ha formado una especie de condominio donde algunos países reclaman una porción de soberanía, al tiempo que otros, sin aparentes pretensiones territoriales, mantienen bases permanentes o temporales de investigación científica. Por lo general, son las naciones más cercanas a la Antártida las que más empeño tienen en extender su soberanía en la zona. Aquí el concepto de proximidad territorial pues juega un papel clave. En concreto, esta que veis en pantalla es una lista con los países que mantienen alguna reclamación territorial sobre este territorio. Y luego tenemos... Mira, lo único que le veo resentido es Argentina y Chile. Claro. Australia, no sé si da la vuelta al mapamundi. No sé. No Pero sé. Reino Unido, Francia, Claro. Nueva Zelanda, este chorro. Tantos con bases permanentes, entre ellos por supuesto Estados Unidos, Rusia y China, por citar solo algunos ejemplos. Y ojo, porque en total se estima que son ya más de 70 las bases permanentes que podemos encontrar en este territorio. De esta lista, Francia y Noruega justifican sus reclamaciones en base a los descubrimientos que misiones con su bandera hicieron en la Antártida. Qué Nueva ladrones. Zelanda y Australia, al ser naciones australes, justifican cierta cercanía geográfica. Sin Ay, embargo, tablas. todo se pone mucho más interesante y complejo cuando echamos un vistazo a la situación de Reino Unido, Chile y Argentina. Como podéis ver, estos El tres... Reino Unido, que ¿sabes por qué? ¿Por dónde? Por las Islas Malvinas. Capaz. Puede ser. Porque ahí tienen una base. Claro. países tienen reclamaciones de soberanía sobre territorios superpuestos. Me estamos Es decir, chocando los nosotros, ¿no? británicos Uy, uy. reclaman casi la misma porción de tierra que Chile y Argentina. Para mí tenemos que hacer un trato entre Chile y Argentina y saber que meter una patada en el poto afuera todo lo otro. a todo lo otro. Eso sí, en cierta forma todo este caos de soberanías y todas las misiones científicas están en cierta forma organizadas por la comunidad internacional. Y es que veréis, en 1959 12 países firmaron en Washington el Tratado Antártico, un acuerdo que hoy engloba a 54. En este documento se establecieron cuáles serían las bases fundamentales para gestionar la zona. La idea era reducir cualquier posibilidad de que la Antártida terminara provocando un conflicto a gran escala. Básicamente estos son los 3 puntos claves del acuerdo que hoy dictan Claro, el cómo se tratado. gestiona la Antártida. Son los límites legales en este inhóspito territorio. Fijaos. Se prohíbe, entre otras, toda medida de carácter militar, tal como el salvamento de bases y notificaciones militares. Y eso no es todo. Libertad de Este tratado investigación se ha ido científica. reforzando con el Claro, tiempo. como que la Antártida solo se puede ir a base científica, claro. nada de... Pero ¿sabes qué? La base científica... Y desde la firma del conocido como Protocolo de Madrid de 1991, también se prohíbe expresamente la explotación comercial de los recursos mineros que se puedan encontrar. La idea es que la Antártida se convierta en una reserva científica y natural con carácter internacional. Y de hecho, desde 1961 se celebra periódicamente la reunión consultiva del Tratado Antártico, una especie de foro para tomar decisiones sobre el lugar.
Además, desde el año 2003 también funciona en Buenos Aires la Secretaría del Tratado Antártico, un órgano ejecutivo encargado de facilitar el intercambio de información claro, entre las hombre. partes del tratado y promover los protocolos medioambientales que tienen que respetarse las incursiones. Hay que se estar hacen en ahí la zona. igual, ¿eh? Sería algo así para entendernos como Un una especie frío, de un viento. Antártida. Y así es, queridos amigos, como este continente helado funciona como una especie de tierra de todos y de nadie al mismo tiempo. Pero vale, ya sé lo que estáis pensando. Enrique, entonces, ¿por qué demonios habláis de ello en VisualPolitik? No sé, no parece mucho más que un parque natural protegido. Pues la cuestión es que no todo es de color de rosas, empezando porque Chile, Argentina y Reino Unido comparten prácticamente la misma reclamación territorial. Y decidme, si os ocurre algún ingrediente mejor para el conflicto, pues Claro. atentos. Mirá. Eso, ¿no? Una nueva guerra fría antártica. Tratado Antártico, sistema del tratado, secretaría del tratado. Sí, de momento todo parece muy bien armado y diseñado para que la Antártida sea una zona de cooperación y convivencia mutua. Pero esto no siempre ha sido así. Entre 1946 y 1947, Estados Unidos impulsó la operación High Jump, la cual consistía en el despliegue de 13 barcos, 4.700 hombres y numerosas aeronaves en una incursión antártica. El objetivo era llevar a cabo maniobras y ejercicios para entrenar al personal y probar el material bélico Dale. en condiciones de frío extremo, pensando, claro está, en un potencial 4.000 conflicto llevaba con ese. la entonces Unión Mirá Soviética. qué rueda. Mierda. Claro, para andar Años ahí, más ¿no? tarde, en febrero de 1952, Un día, tuvo lugar ¿viste? el incidente de la Bahía Esperanza. En este caso, uniformados argentinos desplegados en un destacamento naval al norte de la Antártida emitieron disparos de advertencia a militares británicos que se encontraban desembarcando materiales frente al área manejada por la Argentina. Epa. Luego, apenas un año después, en 1953, se repitió un episodio similar con el incidente de la Isla Decepción. 5 Royal Marines británicos desembarcaron y apresaron a 2 marinos argentinos como respuesta mira. a la construcción de un refugio argentino en la zona. Es como que está el pique ahí. En otras palabras, que la cosa se estaba poniendo cada vez más y más tensa. Eso sí, la firma del Tratado Antártico mejoró considerablemente la estabilidad de la zona. Pero entonces la Guerra de las Malvinas agitó de nuevo este asunto, ya que el despliegue territorial que Londres sostiene sobre el continente helado tiene base precisamente en la capital de las Malvinas. Es decir, que la presencia del Reino Unido de la Antártida depende de las Malvinas, por lo que el enfrentamiento con la Argentina afecta automáticamente al continente blanco. Digamos que Buenos Aires considera que la propia reclamación británica sobre la Antártida es una especie de acto colonial cuyo origen está precisamente en la no descolonización de las Malvinas, es al menos la posición argentina. Claro que quizás con el paso del tiempo el enfrentamiento que más puede llegar a desarrollarse es precisamente el que afecta a los 2 países sudamericanos presentes en toda esta historia, Chile y la Argentina. Qué bárbaro. Y yo creo que si son realistas van a hacer un trato. Y. Mirá si lo vamos a poner en guerra No. con el país vecino. Vamos contra Obviamente. Inglaterra. Sin ninguna confianza. Es algo relativamente poco conocido, pero en 1977 Chile y Argentina estuvieron al borde de entrar en guerra por el canal Beagle, Sí, un paso es verdad, marítimo el que Papa. conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y que es reclamado por ambos países. Y es que veréis, ese año la Junta Militar Argentina pues decidió hacer caso omiso de un laudo arbitral británico que establecía los límites de la zona. En su lugar, movilizó a las Fuerzas Armadas. El propio Juan Pablo II tuvo que intervenir para persuadir tanto a Videla como a Pinochet de que el uso de la fuerza no era una alternativa. Y aunque hoy esa posibilidad parezca totalmente descabellada, lo cierto es que Buenos Aires, Santiago y Londres protagonizan un trío de tensión constante en el extremo austral de América del Sur. Un enfrentamiento político y diplomático que en los últimos años nos ha dejado capítulos como estos. Octubre de 2007. Argentina lista para desafiar los reclamos antárticos de Gran Bretaña. El ministro de Relaciones Es que Exteriores... si vos te pones a pensar, tipo, ir a Malvinas está en el lado de Argentina. Claro. Es como que decir Rapa Nui, la isla de Pascua, que no sea de Chile. Claro. Dale, si somos el país que está cerca. Obviamente. Argentina advirtió que su país solicitará la soberanía sobre el fondo del océano alrededor de las Islas Malvinas y la Antártida.
Diciembre de 2012. Argentina enojada por territorio antártico que lleva el nombre de la reina. Septiembre de 2021. Argentina y Chile chocan por una disputa marítima en el extremo suramericano. El gobierno de Buenos Aires acusa a su palandino de apropiarse de 5.500 kilómetros cuadrados de su plataforma marina en una de las zonas más australes del planeta. Octubre de 2022. Generó malestar en Chile la visita de 3 ministros argentinos a la Antártida. La tensión se produce luego del fortalecimiento de los controles de vigilancia en el Atlántico Sur. Y que ya falta cada vez menos para que se termine el trato. Parte del gobierno argentino ya mediante la va a tener que creación del negociar. Comando Conjunto Marítimo. A ver, Sí, esto es bien. quizás lo más importante de toda esta historia. Más allá de la pura política, los 3 países colaboran en materia de rescates o de investigaciones científicas. Es decir, que las cosas fluyen razonablemente bien. Pero, ¿qué pasaría si el continente blanco dejara de ser tan aburrido? Es que para mí Porque serán minerales veámoslo cada de vez, otra forma. aparte del agua, de petróleo, Claro, de no todo. sabes lo que hay. La Oro, Antártida es un todo. continente Pesquera, inmenso cubierto riqueza de hielo. pesquera, Y debajo sí, de ese todo. hielo, queridos amigos, puede haber muchas cosas. Y también en el fondo del océano. De entrada, la Antártida es la mayor reserva de agua dulce de todo el planeta. Hablamos del 70% de todas las reservas mundiales. Además, sus cielos están casi totalmente libres de interferencias de radio, por lo que son potencialmente ideales para la investigación del espacio profundo y el seguimiento satelital. Y por tanto, Claro. para operaciones de vigilancia, espionaje y control de armamento por control remoto. Además, por si esto fuera poco, un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos del 92 concluyó que podrían existir grandes cantidades de petróleo y de gas natural. En una primera aproximación muy incipiente, se apuntaba a más de 19.000 millones de barriles de crudo y 106 trillones de pies cúbicos de gas. Es decir, que si esas son las primeras indagaciones, Dame esa porción. la realidad podría ser mucho más lucrativa. Y de hecho, en los últimos años, algunas estimaciones apuntan a que podríamos estar hablando, agarraos a la silla, de más de 200.000 millones de barriles. Es A la decir, que la mierda. Antártida podría contener las reservas de petróleo más grandes de todo el planeta. ¡Wow! Ahí está, ¿viste? Ahí están las pruebas de Estados Y Unidos. exactamente lo O sea mismo que ocurre Dubái, ¿no? con otros muchos minerales. La Antártida puede ser una enorme fuente de recursos, Seguro, completamente ¿no? virgen y abierta para el primero que pase por allí. Por supuesto, el Tratado Atlántico, que antes hemos visto, prohíbe la explotación comercial Claro. de los recursos naturales en esta zona del mundo. Pero algunos creen que solo lo hace hasta el año 2048. Hay debate al respecto. Sea como sea, hoy por hoy los costes de extracción serían disparatadamente altos, sin ir más lejos por la enorme capa de hielo que cubre el continente. Pero ¿podría cambiar esto en el futuro? Sobre la tecnología creo que caben pocas dudas. La política ya es otra cosa, pero el 2048 no está lejos. No, no es Santiago, cayó hecho 2030, no es 2048 que se vence el tratado. Ah, que ver con Pero no Sí, falta sí, tanto. no. todo esto. El régimen chino aumenta la presión para construir una base naval estratégica Ja. en Tierra del Fuego. China quiere que el sur argentino sea su puerta de entrada a la Antártida. Seguro que en un futuro, de una forma u otra, este continente blanco nos dará mucho de qué hablar. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Sabías que tantos países reclaman su soberanía sobre Muy la Antártida? interesante, ¿Cuál crees que será el rol de Argentina, Chile y Reino Unido en la región? ¿Crees que pueden producirse futuros conflictos políticos, económicos e incluso militares? Déjanos por aquí abajo vuestros comentarios y abramos debate. Ah, importante, recordad que con el código POLITIC acabado en K podréis disfrutar de un 83% de descuento. Muy interesante el video, ¿ah? muy interesante. Muy La interesante. verdad, Y bajo, no sabía tanto. bajo mi opinión, de Sí, sí, sí. sin ser economista y sin ser nadie, Sí. siendo solo un cabro chico, Claro. hay que negociar. Como decimos los argentinos, Sí. tenemos que transar. Hay que pensar. No, pero Nah, ¿qué? pero ¿Qué? No sabía tanto Cuando- del petróleo. Cuando todo. hay tanto dinero, es complicado. Claro, son- Ahí dejamos ese amigo todo, ¿no? Son potencias que hay ahí. Ahí está Inglaterra, Estados Unidos, China. Por eso claro. están todos ahí. Taca, Desespera. taca. Pero bueno, yo creo que los que realmente tenemos derecho ahí es Chile y Argentina. Tenemos que hacer algo y Obviamente. dividirnos toda la tierra con nosotros. Obviamente Pero que- bueno, ustedes su opinión la van a dar en los comentarios y la vamos a estar leyendo ahí, que se arme el debate, que eso es lindo y es bonito siempre con respeto. Obviamente. Y bueno, recordamos a la gente que se suscriba, que comente mucho y nos vemos cuando En el próximo video.